Así que tú crees que este es un mundo normal, que nada pasará, que todo sigue igual, que nada extraño verás. Entonces no crees que este es un mundo irreal, una rara humanidad con seres sin igual, con vida paranormal. Entonces, ¿qué se oculta atrás de ti? ¿Qué es lo que esconde el telón? Después de la función y cuando apagan la luz, el circo del horror hace su aparición. Entonces tú no podrás creer este monstruoso lugar y su espantoso color y mil fenómenos que habitan este gran circo del horror. ¡Bravo! Esa es la obra de teatro Los niños también lloran. Julia Arnau, bienvenida, actriz y dramaturga. Y bueno, se están presentando en el Teatro La Capilla. A ver, ¿qué es Los niños también lloran? ¿De qué estamos hablando? Gracias por la invitación. Estamos hablando de un espectáculo infantil en el Teatro La Capilla. Es un espectáculo musical y un espectáculo teatral muy divertido acerca de cómo limitamos las emociones de los niños, cómo a los niños varones les tenemos prohibido expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, más o menos de eso va. ¿Cómo nos van llevando como para poco a poco como espectadores ir descubriendo esta parte y efectivamente hacer una reflexión de cómo se va limitando desde la infancia a la persona y demás? Y muchas veces al paso de los años pues no se concretan muchos de los propósitos o los sueños gracias muchas veces a esas limitantes desde la infancia. Exacto, lo que nosotras decidimos hacer fue un espectáculo en el que pudiéramos mostrar y llevar al delirio esta situación en que una cosa muy normal como expresar las emociones la tenemos totalmente limitada, ¿no? Entonces lo que hacemos es llevarlo al delirio y mostrar a este niño que llora como uno de los fenómenos de un circo del horror. Ahora, ¿estamos hablando de niño género masculino o niño y niña o cómo se...? Toca un poco a los dos, pero nos centramos en los niños, en el género masculino, porque creemos que esto es una de las principales causas de que ya cuando son más grandes los hombres pues no tengan una comunicación efectiva, afectiva. ¿Cuántos actores participan dentro de esta apuesta y qué rol juegan, qué rol desempeñan dentro de esta reflexiva y emotiva obra? Pues está Erika Islas, que hace un montón de personajes. No los quiero quemar, pero hacen varios personajes del circo. Está Andrea Cosette, que hace al niño que llora, y estoy yo, que hago el presentador de este circo del horror. ¿Cómo es ese presentador? Es un presentador al que le salen mal todos los trucos. Es un presentador rígido, totalmente tradicional, absolutamente limitante, castrante. Los niños lo van a odiar y lo van a amar al mismo tiempo. Julia Arnau, ¿dónde se están presentando y qué días? Nos estamos presentando en el Teatro La Capilla, sábados y domingos, 12:30, y hay muchísimos descuentos. Pueden entrar a la página de Red Ticket o a la página de La Capilla para ver las promociones que hay. Los niños también lloran en el Teatro La Capilla. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer, Julia Arnau. Igualmente.